Venga, vamos allá. Hoy vamos a ver cómo, cuando tenemos un vector del cual conocemos su módulo, es decir, su longitud, ¿vale? Y también conocemos el ángulo que forma con alguno de los dos ejes, aunque de momento vamos a empezar con el ángulo que forma con el eje de las X, podemos hallar sus componentes para expresarlo en forma vectorial. ¿Por qué? Porque si tenemos que operar con este vector, necesitaremos expresarlo de la forma v igual a componente xy más componente ij. Entonces, vamos a tener que saber hallar esta componente x y esta componente y. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora vamos a imaginar que aquí colocamos unos ejes coordenados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué será la componente Vx? Pues la componente Vx será este vector de aquí. Y la componente y será este vector de aquí. Estos dos vectores sumados, Vxy y Vij, me dan mi vector v. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esto? Bueno, pues lo vamos a hacer aprovechando que aquí se forma un triángulo rectángulo, como hemos hecho también para el módulo y para otras cosas. Pero en esta ocasión echaremos manos de las matemáticas para, aquí tenemos módulo de v, para poder hallar los catetos de este triángulo rectángulo, que es lo que a mí me interesa, porque a mí ¿qué me interesa? Me interesa saber cuánto mide esto de aquí, que es Vx, y cuánto mide esto de aquí, que esto mide VI. Muy bien. ¿Qué puedo utilizar yo de las matemáticas para esto? Pues puedo utilizar las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque las razones trigonométricas están definidas de manera que se relaciona un ángulo, que en este caso sería este, con los cocientes entre los lados del triángulo, ¿vale? Entonces, de esta manera, coseno de alfa, si os recordáis, se definía como el cateto opuesto, que en este caso sería, el cateto adyacente, perdón, este es VI, este es Vx. El coseno de alfa se definía como cateto adyacente, que sería Vx, partido por la hipotenusa, que sería el módulo de v, que es lo que yo busco. Ahí, perdón. Entonces, de aquí yo podría sacar Vx, pasando a multiplicar el módulo de v a este lado de aquí. Con lo cual, yo sé que la Vx sería módulo de v por coseno de alfa. Fantástico, ya tengo la manera de hallar la componente x. El seno de alfa, el seno de un ángulo, se define como el cateto opuesto, que en este caso sería VI, partido por la hipotenusa, que es módulo de v. Con lo cual, la componente y, yo la podría hallar, paso el módulo de v a multiplicar al otro lado, como módulo de v por seno de alfa. Muy bien, pues ya puedo calcular también la componente y. Entonces, el vector v, si yo conozco el módulo de v y el ángulo, lo podría expresar como módulo de v por coseno de alfa, esto sería vx, por el vector unitario en el eje de las x, más módulo de v por seno de alfa por el vector unitario en el eje de las y. ¿De acuerdo? No os lo aprendáis como fórmula. Aquí lo mejor es saber el concepto matemático, es decir, saber que Vx es el cateto adyacente al ángulo y que la hipotenusa y el cateto adyacente se relacionan por el coseno del ángulo, ¿vale? Y que el cateto opuesto, que es la VI, que es la componente y, es el cateto opuesto al ángulo y que el cateto opuesto y la hipotenusa se relacionan con el seno, ¿vale? Muy bien, pues visto esto, ¿cómo podemos? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se haría. Por ejemplo, hallar las componentes de un vector cuyo módulo es 5 y forma 30 grados con el eje OX.
Muy bien. Pues ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues simplemente vamos a hacer esto para visualizar un poquito lo que nos están pidiendo. Tengo un vector cuya longitud es 5 y que aquí forma 30 grados. Muy bien. ¿Qué necesito yo? Las componentes. ¿Y las componentes qué son? Vamos a ponerlas aquí un poquito de color. Fiesta y alegría. Esta, que sería la Vx, y aquí yo tendría la VI, que se ve claramente que es esto de aquí. Esto también es VI. Vale, pues Vx es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo de aquí. Pues yo sé que el coseno de alfa es igual a Vx partido por módulo de V, con lo cual Vx es igual a módulo de V por coseno de alfa. Con lo cual la Vx es módulo de V 5 por coseno de 30, pues 5 por... El coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2. Si no os lo sabéis, pues lo busquéis en la calculadora. Pues esto sería 5 raíz de 3 partido por 2. Lo dejamos así para no cometer errores al redondear y ya está. Y para hallar la VI, pues VI es el cateto opuesto al ángulo. ¿Sí? El cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa vienen relacionadas por el seno. Pues seno del ángulo es igual a VI partido por módulo de V. Con lo cual la VI será el módulo de V multiplicado por el seno del ángulo. Muy bien, módulo de V 5, seno de 30, 1/2. Bueno, aquí como da un decimal exacto sí que podemos escribir 2,5 si queremos. Ahora, como ya tengo la Vx y la VI, puedo escribir que el vector V es igual, componente Vx, 5 raíz de 3 partido por 2 y más componente VI, que es 2,5, J. Y ahora ya tengo esto en forma vectorial y ya podré operar con él, sumarlo con otros vectores, hacer un producto escalar, hacer un producto vectorial, lo que yo necesite. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces es tan simple como esto. Ahora cambiar el módulo, cambiar los ángulos, pero siempre se hace igual. Bien, solo una cosita. Este cálculo se hace siempre igual, esté en el cuadrante que esté el vector. O sea, esto no viene afectado por el cuadrante en el que está el vector, aunque lo hagáis con calculadora, ¿vale? Es un vector del segundo cuadrante, vosotros hacéis esto y os saldrá correcto, saldrá con los signos correctos y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, sí que quería haceros ver una cosa. A veces, el ángulo que nos dan no es el ángulo que forma el vector con el eje de las X, sino que es el ángulo que forma el vector con el eje de las Y. Por ejemplo, nos dan este vector y nos dicen que el módulo de V, por ejemplo, es 6 y que aquí forma un ángulo, yo que sé, de 40... voy a poner aquí de 20 grados. ¿Vale? Muy bien. Entonces, que hallemos las componentes. Vale. A ver, una cosa que podríamos hacer, si estamos muy acostumbrados a hacerlo con el eje de las X, es decir, vale, pues si aquel ángulo es 20, este ángulo de aquí es 90 menos 20, este es 70, y entonces hallar las componentes Vx y Vi, ¿vale? Pensando en este ángulo de 70 grados. Vale, esto es una cosa que se podría hacer. De todas maneras, esto a veces es un poco incómodo y es mejor hacerlo directamente con el ángulo de 20, es decir, hallar la VI, que es esta, y la Vx, que es esta, en función del ángulo de 20 grados, ¿vale? Bueno, entonces aquí, como hemos entendido muy bien lo que hemos hecho al principio, ¿qué es lo único que pasa? Pues que ahora el cateto adyacente al ángulo que nos han dado, a ver si se abre esto, aquí, el ángulo que nos han dado ahora es este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahora el cateto adyacente es VI y el cateto opuesto es Vx. Con lo cual, cuando yo quiera hallar Vx, ¿vale? ¿Qué tendré que hacer? Vx es el cateto opuesto. Pues, ¿qué relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa que yo conozco? El seno del ángulo. Entonces hago seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que en este caso es Vx, partido por el módulo de V. Con lo cual ahora Vx no es módulo de V por coseno de alfa, sino que es
módulo de v por seno de alfa. ¿Lo veis? Entonces, en este caso sería módulo que es 6 por seno de 20, ¿vale? Seno de 20, normalmente nadie se lo sabe de memoria, se coge la calculadora, 6 por seno de 20, y esto da 2,05, ¿vale? Y ahora VI, como ahora es cateto adyacente al ángulo, lo tendré que hallar con el coseno del ángulo, que es el que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Pues VI partido por módulo de V. Con lo cual, ahora VI no lo calculo con el seno, sino con el coseno. VI es igual a V por coseno del ángulo. Con lo cual será 6 por coseno de 20. Pues 6 por coseno de 20, 5,64. Muy bien, y entonces ahora, pues simplemente ya puedo decir, vale, pues el vector v que me habían dado es componente x 2,05 por el vector unitario en el eje de las x más 5,64 por el vector unitario en el eje de las j, ¿vale? Bueno, entonces esto lo tendré que hacer en muchos problemas en los cuales yo necesito operar con los vectores o necesito conocer las componentes en los ejes de los vectores que me dan en forma de módulo y ángulo que se forma con los ejes, ¿vale? Pues mira, en cinemática, en los tiros parabólicos, por ejemplo, muchas veces, en problemas de fuerzas, de equilibrio, de dinámica, en cantidad de problemas lo vamos a tener que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues este tipo de ejercicios es básico, practícalo, lo único que hay que hacer es cambiar un poquito los números y los ángulos, pero siempre es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, practícalo un poquito y como siempre te digo, espero que seáis felices, que nada ni nadie os impida seguir aprendiendo y sed bienvenidos a Quantum Academia.